Colegio Sonorense de Enfermeras. Se consolida a la enfermería en el estado de Sonora, así como a nivel nacional e internacional. Es una asociación civil experta en el ámbito asistencial, gerencial, docente y de investigación, además líder en el estado de Sonora desde 1972, con 53 años de experiencia. Trabaja con ideales del Consejo Internacional de Enfermería. De la mano con la Federación Mexicana de Colegios de Enfermería. Y con apoyo de la Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería. Velamos para que todos los colegas alcancen el éxito en su quehacer profesional, innovar la salud y brindar seguridad en los procesos. El equipo del Consejo Directivo, comités que lo integran y profesores, son una fortaleza en la vigilancia del ejercicio profesional como lo marca la ley. Brinda actualización a los recursos humanos, innovando la salud para que brinden cuidados de excelencia, crear políticas públicas y generar nuevos conocimientos que hagan un verdadero cambio en la profesión. A fin de mejorar la práctica profesional, como dice el lema del colegio, unión, estudio y superación, para seguir haciendo historia. Sé parte del cambio. Te estamos esperando. Hola, buenas tardes, tengan todos y todas. Sean bienvenidos a nuestra sesión virtual programada para el día de hoy. Sean bienvenidos todos a nombre del Colegio Sonorense de Enfermeras y de la presidenta, la doctora Karina Hernández. El día de hoy contamos con la participación del licenciado Eric Miguel Villalpando Velázquez, con una sesión de gran importancia denominada Intervenciones de Enfermería en el Perioperatorio del Paciente Neuroquirúrgico. Pero antes bien, me permito dar lectura a su semblanza académica.
Él tiene como formación académica, él es licenciado en enfermería por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM. Él es enfermero especialista perioperatorio por la Facultad de Enfermería y Obstetricia, UNAM. Él actualmente labora en el Hospital General Choco IMSS Bienestar, Ciudad de México, adscrito a quirófano. También labora en el Grupo Hospitalario San Angelín en Ciudad de México, también adscrito a quirófano. Labora también como docente a nivel de posgrado de la especialidad de enfermería quirúrgica en el Instituto Universitario de las Naciones Hispanas, sede CDMX. Él cuenta con diplomados en legislación en enfermería, tópicos selectos de farmacología para enfermería, docencia clínica y también diversos cursos de actualización en docencia y práctica clínica. Ahora bien, licenciado, le cedemos la palabra. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No sé si me logren escuchar todos. Bueno, buenas noches ya. Sí, Buenas lo noches para podemos escuchar acá. muy bien. Buenas noches. Gracias. Buenas noches para acá, para la Ciudad de México y la zona metropolitana. Y creo que ustedes están allá todavía por la tarde, las 18 horas, allá en Sonora. ¿Es correcto? Sí, Correcto. es correcto. Muy bien. Pues me da muchísimo gusto poder participar con ustedes. Realmente no había tenido oportunidad de conocer este colegio. Ya saben que ahorita las redes sociales eh, pues son maravillosas, ¿no? Creamos vínculos con personas que por supuesto seguimos bajo un mismo legado de la enfermería, pero que no tenemos contacto, vaya, físico, ¿no? Físico, pero sí este contacto y la parte de compartir conocimiento con los colegas. De manera particular, pues por supuesto que quiero agradecer a la presidenta, a la doctora em, Karina Hernández, que justamente me hizo la invitación para esta sesión. Y bueno, yo quise elegir este tema. Yo dirían por ahí, yo solito me puse el pie. Yo solito me puse en camisa de 11 varas con este tema que, híjole, es muy complejo, pero finalmente vamos a otorgar generalidades, ¿no? Y me voy a permitir compartir pantalla. Y no sean malitos, ¿me podrían confirmar si ya lo pudieran ver, por favor? Sí, sí se ve. Ok. Bien, pues les quisiera compartir que si tienen alguna duda o algún comentario respecto a la presentación, yo no tengo problema si me dicen, profe, me quisiera aclarar este punto, o Miguel o Eric, como ustedes gusten llamarme, no tengo mayor problema. Durante la transmisión. No hay mayor problema, o si lo quieren dejar al final, también vamos a tener un espacio para preguntas, respuestas y comentarios. ¿Ok? Pues bueno, ya para no entrar en, en más materia y ondear tanto en el tema, pues vámonos de lleno a esta parte. Ujú. Y antes de iniciar, quisiera, a ver, levánteme las manitas. ¿Quién de aquí es enfermera quirúrgica? ¿Quién está participando en el quirófano? ¿A quién le gusta quirófano? ¿Quién es enfermera perioperatoria? Aquí, Antonia Miranda, Elizabeth, Génesis, Jesús, Contreras, José Luis. Nada más levántenme la manita, no es necesario que abran el micrófono. Si ustedes gustan, nada más que la pueda yo ver. Ok. Valeria Natarén, ok. Con alguna de los puntos que les mencioné, ¿no? Que si participan en el quirófano, son algunas enfermeras quirúrgicas o, o no. Ok. Muy bien.
Pues vamos a iniciar, colegas, y el tema que yo decidí hablar y que cuando me contactaron me dicen, nos gustaría que nos dieran una sesión, les di como varias, probabilidades o varias, alternativas. Y bueno, entre todas mis alternativas, pues la doctora Karina me dice, no, pues va a ser ¿no? Intervenciones de enfermería en el perioperatorio al paciente neuroquirúrgico, ¿no? Pues agradezco, reitero, y al Colegio Sonorense también de Enfermeras, pues muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. Y este va a ser el tema que vamos a abordar, ¿no? Este. Bien, reitero mi nombre, yo soy el enfermero especialista perioperatorio Eric Miguel Villalpando Velázquez. Ya la maestra hizo a bien compartir parte de mi semblanza curricular. eh, reitero, actualmente trabajo en el Hospital General de Joco, acá en la Ciudad de México, que es un hospital, pues yo creo que de referencia nacional, si no quisiera caer como en exacerbarme tanto, pero somos referencia nacional de trauma. Ajá, como hospital ahorita que acaba de transicionar a IMSS Bienestar, pues somos un hospital de referencia de trauma y por supuesto que a nosotros nos llega muchísimo paciente neuroquirúrgico. También, pues laboro en el Hospital San Angelín, en el Grupo Hospitalario San Angelín, ahí como enfermero quirúrgico, también escrito a quirófano y pues ahí prácticamente ya es como más cirugía programada, como todo más tranquilo, ¿no? Para quienes se dediquen o conocen en el quirófano o trabajan en un hospital de trauma, conocen la adrenalina a lo que nos referimos. ¿Ok? Y también soy docente a nivel de posgrado de la especialidad de enfermería quirúrgica. ¿Ok? Y bueno, antes de comenzar, tenemos ahí me gusta poner esta imagen, tenemos una creencia, híjole, pues mm, un tanto errónea como de lo que es el quirófano, ¿no? Para quienes son enfermeras quirúrgicas o trabajan en el quirófano o en la parte perioperatoria, de pronto a las enfermeras quirúrgicas nos tachan de exigentes, ajá, y nos tendemos a hacer memes híjole, ¿quién es más intensa, no? Si la enfermera intensivista o la enfermera de quirófano o la neonatóloga. Y entonces comenzamos con estos estigmas dentro de la profesión que no nos hacen más que justamente alejarnos de la realidad, por una parte, y alejarnos y no trabajar en equipo y como gremio que deberíamos de estar unidos. Vean esta imagen que tendiera a ser como, incluso como una parte de una gráfica, ¿no? Del lado izquierdo, a manera de vertical, dice porcentaje de la participación en la cirugía, ¿no? Y vamos como de menos a más. Y en la parte inferior, en la parte horizontal está la flecha. Si ustedes lo ven de izquierda a derecha, estamos hablando de distancia del paciente, ¿no? Si estás del lado izquierdo, pues es menos distancia. Si estás del lado derecho, es más distancia. Y fíjense nada más que nos muestran a los colaboradores de todo un equipo quirúrgico que participa y que es un tanto, pues grosero incluso la gráfica, ¿no? Porque en la parte hasta arriba está el cirujano, después está su ayudante, la enfermera instrumentista, el residente, la enfermera circulante, y vean nada más aquí. eh, un tanto grosero que a veces anteponemos un bote de basura más que a un estudiante, ¿no? Y me dirán, profe, ¿y esto qué tiene que ver? Pues esto tiene que ver justamente con la concientización de todo el equipo quirúrgico de lo que participamos. Ujú. Un equipo quirúrgico es eso, complemento para poder llevar a cabo justamente seguridad en los procesos y quién lo va y en quién va a recaer la responsabilidad en el equipo quirúrgico para un solo fin, para nuestra persona de cuidado. ¿Ok? Entonces, no quisiera decirles que se encasillen con esta imagen, sino más bien cambiemos protocolos, cambiemos estigmas de lo que realmente es el quirófano. ¿Ok? Y bueno, colegas, yo me planteé este objetivo. Es un objetivo, pues vaya, muy ambicioso, ¿no? Muy ambicioso
para este ratito que nos vamos a ver. Muy ambicioso para el tema, muy ambicioso para la complejidad, porque si bien el tema no es manejo del perioperatorio del paciente neuroquirúrgico con enfermedad vascular, tal vez, ¿no? O paciente con trauma cerebral. eh, o con hipertensión intracraneal. No sé, vaya, no es como muy específico, pero sí nos va a aportar algunas especificaciones de lo que realmente pudiéramos llegar a tener y cuidados al paciente en la etapa perioperatoria. Ujú. Yo no sé si ustedes identifiquen las partes del perioperatorio, pero ahorita se las voy a mencionar, ¿ok? Y bueno, pues nuestro objetivo va a ser analizar aquellas intervenciones de enfermería en la etapa preoperatoria, transoperatoria y posoperatoria, con un objetivo coadyuvante, que es garantizar la seguridad y recuperación de la persona de cuidado. Ujú. Y estas tres etapas, colegas, forman parte del perioperatorio. Ujú. Una etapa preoperatoria que, que me habla de la anticipación o todo lo que sucede antes de que mi persona de cuidado entre a una sala quirúrgica. Ujú. La etapa del transoperatorio habla desde el momento en que la persona de cuidado llega a quirófano, llega al transfer, ajá, llega a la sala quirúrgica y una vez revertida la anestesia, sale de la sala. En ese periodo estoy hablando de una etapa transoperatoria. Ujú. Y después me hablan de un posoperatorio. ¿Y este posoperatorio qué quiere decir? Ah, bueno, este posoperatorio me habla de una vez que termina el acto quirúrgico, se hace la reversión de la anestesia y sale a recuperación. No siempre, colegas, eso quiero aclarar, no siempre nuestros pacientes salen a recuperación y ustedes se van a dar cuenta. Ustedes que a veces que están en hospitalización, si tenemos aquí enfermeras intensivistas, muchas veces saben que el paciente, así como terminó el acto quirúrgico, a veces hacen una reversión anestésica, ajá, o no, y lo pasan directo a terapia intensiva. Ujú. Y me dicen, profe, pero ¿está cursando el posoperatorio o no está cursando el posoperatorio? Porque entonces me está hablando de que no está pasando a recuperación. Claro que el paciente está pasando por un posoperatorio, ajá, y estamos pasando por un posoperatorio inmediato, ajá, que no siempre cae en la repercusión de utilizar una unidad de recuperación posanestésica, que es la sala de recuperación. ¿Ok? Entonces, esas son las etapas del perioperatorio y son de las etapas de las que voy a hablar en esta sesión. Ujú. Bien, continúo. Pero bueno, colegas, entonces, ujú, Ana Karen Llanes, por ejemplo, vamos a definir entonces qué es el paciente neuroquirúrgico o qué es el paciente quirúrgico con sintomatología o con patología neuronal. Ujú. Bueno, pues es una persona sometida a procedimientos quirúrgicos del sistema nervioso central o periférico para tratar patologías como tumores cerebrales, aneurismas cerebrales, hemorragias intracraneales, hidrocefalia, traumatismos cráneoencefálicos y patología vertebromedular. Por supuesto, colegas, que si yo me pongo a hablar de cada una de estas patologías, híjole, pues yo creo que abriríamos como una subespecialidad, ¿no? En una enfermería quirúrgica con subespecialidad en neurocirugía, porque es todo un mundo. La neurocirugía es todo un mundo. Si imagínense si la parte médica, ¿no? ¿Cuántos años no hace de cirugía general, seguido de neurocirugía e incluso a veces de terapia intensiva, ¿no? Entonces, es todo un mundo. Ujú. Y ahorita no voy a hablar de cada patología, ¿no? Pues porque por supuesto que el tiempo no nos alcanzaría ni la noche ni la semana. ¿Ok? Entonces, pues vamos a abordar, pues sí, algunos aspectos muy puntuales sobre qué debe de hacer la enfermería en la etapa preoperatoria,
¿Qué debe de hacer el equipo quirúrgico? Y estoy hablando del equipo quirúrgico porque no solo enfermería, sino todo el equipo quirúrgico en el transoperatorio y qué hace también específicamente la enfermería que trabaja en el quirófano junto con algunos otros colegas que están en algunos otros servicios para ir manejando el posoperatorio. Ujú. Bien. Entonces, esto es el paciente neuroquirúrgico y estas son algunas de las patologías que ameritan tal vez algún tratamiento quirúrgico. Ujú. Y vean esta parte, colegas, ajá, que son, denme un segundito, ya, principales enfermedades tratadas, una vez más, tumores cerebrales como medulares de nervios, neurinomas, traumatismos craneales y espinales, algunas fracturas, algunos hematomas, enfermedades vasculares como los aneurismas, las formaciones arteriovenosas, enfermedades degenerativas de la columna como algunas hernias discales, estenosis, síndrome de epilepsia refractaria, algunas cirugías para controlar convulsiones, que son cirugías neurológicas funcionales, mal de Parkinson, temblores esenciales, la hidrocefalia, que es la acumulación de este líquido cefalorraquídeo, ujú, dolor crónico o neuralgias como la neuralgia del trigémino. ¿Ok? ¿Y todo esto de qué depende? O que todas esas patologías, pues justamente toda una valoración médica, ajá, y da un dictamen si amerita ser quirúrgico o no amerita ser quirúrgico. Ajá. Tratamiento conservador, tratamiento no conservador, tratamiento funcional, va a depender, reitero, de toda una valoración médica. ¿Ok? Bueno, ¿en qué se centran los cuidados de enfermería? Ajá, ¿o cuál sería nuestro objetivo en estos cuidados de enfermería? Pues bueno, en neurocirugía nos vamos a centrar en la monitorización continua, por supuesto que del estado neurológico, el manejo de complicaciones y la prevención de infecciones. Vean nada más, colegas, aquí desde este punto de vista, cuidados de enfermería. Estamos hablando que la monitorización continua del estado neurológico se da en un preoperatorio, se da en un transoperatorio y se da en un posoperatorio. Ujú. Manejo de complicaciones, igual preoperatorio, transoperatorio y posoperatorio. Regularmente a veces pensamos que las complicaciones vienen después de haber cerrado la incisión quirúrgica, cuando realmente no es así. Las complicaciones se pueden llegar a presentar desde el preoperatorio si no atendemos ciertas medidas que ahorita en algún determinado momento se las voy a mencionar. Ujú. Prevención de infecciones. Estamos hablando incluso un poquito más del transoperatorio y del posoperatorio inmediato, incluso a veces hasta del posoperatorio complicado. ¿Ok? Bien, también debemos incluir el control de la presión intracraneal, la estabilidad termodinámica y además de la atención a la herida quirúrgica y la rehabilitación. Porque ustedes se van a dar cuenta, somos enfermeros, debemos de conocer que la rehabilitación o el tratamiento no solamente contempla a la persona de cuidado, ajá, sino también contempla a todo al cuidador primario, a toda una familia, ajá, y por supuesto también a la sociedad. ¿Cómo rehabilitamos? ¿Cómo nosotros como sociedad, ajá, estamos preparados para rehabilitar a esa persona que no conocemos, pero que podemos otorgar o facilitar su rehabilitación? Y esto nos habla justamente de algunas medidas públicas, como por ejemplo el uso de rampas para personas con discapacidad, que los pacientes con problemas neurológicos, por supuesto que los utilizan. Ajá. Esta parte de concientización con algunas eh, sociedades gubernamentales y no gubernamentales para decir, ok, a ver, tiene limitantes en su aspecto físico, en su aspecto neurológico, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué políticas públicas y qué políticas privadas vamos a hacer? ¿No? ¿Qué están, por ejemplo, haciendo tiendas departamentales para para que estas personas que están en su rehabilitación, ajá, porque parte de la rehabilitación conlleva a la sociedad, ¿qué hacen, por ejemplo, para que a estas personas se les facilite comprar un producto, ¿no? Los bancos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacen los bancos cuando un paciente con traumatismo craneoencefálico que está en su proceso de,
de rehabilitación y tiene problemas neurológicos a corto, mediano y largo plazo a veces. ¿Qué hacen, por ejemplo, estas instituciones para salvaguardar los intereses de esta persona de cuidado? De eso también nos incluye la rehabilitación, no solamente en la parte intrahospitalaria o en el hogar. Ujú. ¿Cuáles son nuestros objetivos, colegas? ¿Cuáles son nuestros objetivos de realmente de nuestros cuidados? Ujú. Uno de ellos, específicamente, es garantizar la seguridad de nuestra persona de cuidado. Siempre, en todo el perioperatorio debemos de garantizar esta seguridad. ¿Cómo garantizas la seguridad en un pre? ¿Cómo la garantizas en un trans? ¿Y cómo la garantizas en un post? Y ahorita vamos a ver, por ejemplo, algunas escalas que podemos utilizar durante, durante estas etapas. Tenemos que prevenir complicaciones, ya lo habíamos hablado, ¿no? Prevención de las complicaciones en el perioperatorio. Mantener una homeostasis fisiológica, esto es muy importante, ujú, porque regularmente cuando hablamos de procesos o cuando hablamos de pacientes neurológicos, si algo se descompensa, se pierde todo el equilibrio, todo el equilibrio. Estamos hablando de sistema nervioso central y periférico. Ujú. Prácticamente todo el sistema que tiene como encargo todas nuestras funciones vitales. Ajá, entonces hay que tener muchísimo cuidado con mantener esta homeostasis fisiológica para que entonces no sucedan estas complicaciones. Ajá. Vigilar el estado neurológico, lo vuelvo a comentar y a reiterar, esta parte de vigilar este estado neurológico es fundamental. Ujú. Y favorecer, reitero, la recuperación funcional. Bien, y pues bueno, colegas, vamos a entrar ya de lleno a la parte preoperatoria. ¿Qué nos importa en el manejo preoperatorio para la persona neuroquirúrgica? Ujú. Quiero compartirles que no estamos hablando de una patología en específica. Son algunas generalidades. Tal vez en algún momento voy a ejemplificar con, con un evento vascular cerebral, por ejemplo, con un traumatismo craneoencefálico, ajá. Pero, reitero, no estamos hablando de una patología en específica, a veces son generalidades. Ya cuando estamos hablando, y si en algún momento ustedes gustan en alguna otra sesión, pues tal vez podemos hablar del manejo neuroquirúrgico perioperatorio al paciente con TCE, por ejemplo, ¿no? Pero ahorita son meramente generalidades. Ujú. Y en un primer punto, el manejo preoperatorio, colegas, vamos a hacer una exploración física general y neurológica. Vamos a vigilar la presión arterial. Tenemos que vigilar también la glucosa, cómo le está manejando, sobre todo con aquellos personas que hacen, o la mayoría más bien, hacen una respuesta metabólica al trauma. La temperatura, preparación de la persona de cuidado antes de su ingreso a la sala quirúrgica y los medicamentos. Ajá. Ustedes disculpen, voy a hidratar un poquito la garganta, colegas. Y vamos a desglosar poco a poco de qué va la exploración física general y neurológica. Ujú. Y parte de la exploración física general y neurológica, no sé en qué servicio se encuentren, por ejemplo, no sé en qué servicio te encuentres, Brenda, no sé en qué servicio te encuentres, Génesis, José Luis, doctora Karina, o si es que ya pasaron por esa etapa y ahorita ya están en como una parte más administrativa. Ajá. Raquel, no sé en qué servicio te encuentres, por ejemplo. En un preoperatorio estamos hablando tal vez de un segundo y un tercer nivel. Ajá. Pero bueno, quiero que sepas que en el servicio en el que te encuentres, por supuesto que puedes hacer valoraciones preoperatorias. Ajá. ¿No? Por ejemplo, Karina nos dice, Karina Hernández nos dice, estoy en el servicio de cirugía. Híjole, pues muy bien, estamos en una etapa preoperatoria, ajá, y que también va a cursar el posoperatorio inmediato y también mediato, ¿no? Y entonces, en alguno de tus servicios de hospitalización o en el servicio de urgencias también debes de hacer valoraciones preoperatorias.
Ajá. Y estas valoraciones preoperatorias, hablando del paciente neuroquirúrgico, ¿de qué van? Ah, pues nos habla de una exploración física completa mediante intervenciones iniciales. Fundamental. Vamos a valorar vía aérea, vamos a valorar cómo está su ventilación y su circulación. Y para los que trabajen, por ejemplo, en la zona en urgencias, en el área de urgencias, ustedes saben que es bien, no complicado, sino más bien que tienes que hacer una valoración rápida para identificar si alguno de estos factores está alterado en tu persona de cuidado. ¿Cómo está la vía aérea? ¿Está ventilando bien? ¿Está respirando bien? Ajá. ¿Cómo está su TA, por ejemplo? ¿Cómo tiene la circulación? ¿Cómo tiene algo una valoración tan fundamental como, por ejemplo, el llenado capilar? Ajá. Y aquí entonces ya estoy empezando a especificar alguna patología, ¿no? Por ejemplo, signos y síntomas de un traumatismo craneoencefálico. Ajá. Este, ¿Tiene lesiones evidentes? ¿No tiene lesiones evidentes? Por ejemplo, no sé si ustedes saben que en el traumatismo craneoencefálico, alguno de los signos que te dicen que esa persona tiene fractura de base de cráneo, por ejemplo, que es el signo de Battle, es el signo de batalla, ajá, y que es equimosis detrás del lóbulo de la oreja, o la equimosis periorbitatoria bilateral, que lo conocemos, algunas referencias, algunos documentos, ajá, nos dicen que son los ojos de mapache. Ajá, y esos son, por ejemplo, signos que van a determinar signos de fractura de base de cráneo. Ajá. Y es lo que debes identificar. Si yo tengo fractura de base de cráneo, muy probablemente también ese cerebro está sufriendo. Ujú. Y es parte de que tienes que conocer cómo vas a llevar a cabo para que ese cerebro no sufra. Ajá. Hacer medidas neuroprotectoras. Muchas gracias, Raquel. Nos dice, ¿no? Que ella está en el servicio de hospitalización como cirugía general, perdón, medicina interna y traumatología y ortopedia, ¿no? Entonces, reitero, preoperatorio y posoperatorio. Ujú. Vamos a verificar también si esa persona, cómo está de las comorbilidades. Ahora hay que pasarnos a otro escenario, ¿no? Por ejemplo, cuando nos llegan este, pacientes inconscientes al área de urgencias que no responden a estímulos dolorosos y entonces monitorizas, checas la presión y entonces te das cuenta que esa persona está hipertensa. ¿Ah? Y entonces probablemente te estás imaginando que estamos hablando de un evento vascular cerebral, ¿no? Persona que llega consciente, no responde a estímulos dolorosos. Ajá, empiezas a hacer una valoración mediante la escala de Cloma de Glasgow, que es el nivel de conciencia. Ajá, y entonces das un puntaje de 7 u 8 puntos y entonces es necesario intubar porque tu persona de cuidado no tiene asegurada una vía aérea, no está ventilando adecuadamente y tiene alterada la circulación. Ajá, está hipertensa. Y es parte de valorar tus comorbilidades. Y si muy seguramente, ajá, acuérdense de esta etapa de qué onda con la población que vivimos en México, muy probablemente, si es hipertensa, muy probablemente esa persona también es diabética. Ajá. Entonces, hay que ir ahí haciendo una valoración y haciendo entrevistas indirectas, por ejemplo, con la persona inicial a su cuidado. Ujú. Y entonces ya aprendemos a valorar las comorbilidades. Anteriormente les hablaba de escalas de valoración, como en la escala de Glasgow. Ajá. Escala Daniels, que regularmente, esto, yo por ejemplo, yo lo manejo mucho cuando estamos en un posoperatorio de una persona de cuidado de trauma, ¿no? Como por ejemplo, una colocación de fijadores externos o a una reducción abierta y una fijación interna con algún material de osteosíntesis. Ajá, y ahorita se las voy a mostrar cuáles son. Ujú. Una valoración focalizada. Ya haces una exploración física general. Ahora debes de realizar tu valoración focalizada, colega. No olvides que los enfermeros hacemos valoraciones generales, pero también hacemos valoraciones focalizadas. Y me están hablando de las valoraciones focalizadas de aparatos y sistemas. ¿Qué vas a valorar? Ajá, ¿qué vas a valorar? Vas a valorar estado neurológico y a veces no solamente valoras estados neurológicos o el sistema neurológico. Lo que tiene, ajá, el paciente
con cirugía, con algún paciente que se va a someter a cirugía neurológica, prácticamente debes de valorar todo. Porque acuérdense, estamos hablando de sistema nervioso central y periférico. Ujú. Ahora, ¿cómo en un paciente con trauma, por ejemplo, vamos a hacer valoraciones pupilares, ¿no? ¿Cómo están tus pupilas? ¿Midriáticas? ¿Mióticas? ¿Anisocóricas? ¿Qué nivel de daño neuronal esperas? ¿No? Y miren, colegas, aquí les presento dos de las escalas que les mencionaba, que es la escala de Glasgow y la escala de Daniels. La escala de Glasgow, pues bueno, ya sabemos, ¿no? La mayoría de nosotros lo utilizamos en nuestros servicios de hospitalización y no solo en un segundo y tercer nivel, colegas, para los de aquí quien se dedique a primer nivel. ¿No? Ahí levanten la manita o manden un mensajito a quien se dedica al primer nivel de atención. Desde el momento en el que la persona de cuidado entra a tu consultorio, tú ya estás haciendo una inspección y ya estás valorando. Ajá. ¿Cómo camina? Ajá. ¿Cómo se desplaza de un lugar a otro? La vista, la comunicación corporal, y ustedes se van a dar cuenta que el mensaje que a veces da el cuerpo habla mucho de lo que la persona padece en su momento, ajá, ya sea físicamente o psicológicamente o espiritualmente. Ujú. Y pues bueno, valora tres aspectos esta escala, que es la parte ocular, la parte verbal y la parte motora. En la parte ocular damos máximo 4 puntos, en la parte de verbal damos máximo 5 puntos y en la respuesta motora máximo 6 puntos. No me voy a detener tanto en la explicación de estas escalas por cuestiones de tiempo, solamente es para que las vayamos conociendo o más bien que no las conozcan, sino más bien reafirmando y reiterando conocimiento que yo sé muy bien que ustedes ya lo tienen muy claro en esta parte. Ujú. Y por ejemplo, otra escala que a mí me gusta mucho valorar, sobre todo en el paciente posoperatorio, ajá, la escala de valoración de la fuerza muscular, ajá, y es una escala de Daniels, ajá, y nos vamos de 0 a 5. ¿Mm? Y yo no sé, por ejemplo, aquí para quien, por ejemplo, Raquel, que me dice que trabaja en trauma y ortopedia, ajá, en los servicios de hospitalización, yo no sé si ustedes le han hecho una leidita a las valoraciones que hace la parte médica, ¿no? Ajá, sí, las valoraciones, sus dictámenes dicen, este, con grado 4 en escala de Daniels, ¿no? Que es un movimiento activo que vence la gravedad y la resistencia moderada, ajá. No hay contracción a veces, o se encuentra en un movimiento de grado 1, que es contracción sin movimiento, que es visible y palpable, ¿no? En escala de Daniels. Entonces, estas escalas me hablan de la fuerza muscular y también tiene que ver muchísimo con la parte neurológica. Ujú. Son algunas de las escalas que podemos valorar en el preoperatorio. Nos dicen también que otro aspecto importante a valorar en el preoperatorio en un paciente neuroquirúrgico es la presión arterial. Y la Asociación Americana del Corazón, junto con su división, que es la Asociación Americana de Eventos Cerebrovasculares, ujú, que es la American Stroke Association, que es una división o una subdivisión, ajá, de la American Heart Association, pues nos dice que debemos de tener o debemos poner muchísima atención en el control de la presión arterial. Ajá. Y nos dice, estas asociaciones nos dicen, ¿cómo vas a cuidar la presión arterial? ¿No? Si tu presión arterial es muy alta, ajá, con manejo analgésico, puede que esa presión arterial disminuya. Con manejo antiemético, si estamos hablando, por ejemplo, de un traumatismo craneoencefálico, acuérdense que otro de los signos es vómito en proyectil, que aumenta la presión intracraneal. Entonces vamos a hacer manejo de antieméticos para disminuir esa presión intracraneal. Ajá. Sedación y el reposo de la persona de cuidado. Si nosotros hacemos parte de estas medidas, vamos a disminuir, ajá, o más bien, si no hacemos esto, vamos a aumentar el riesgo de hemorragia intracraneal. Ajá.
También podemos disminuir el riesgo de hipoperfusión cerebral si está aumentada la presión intracraneal, porque solo es hipertensión, más no me está llevando a cabo un riego sanguíneo al tejido cerebral adecuado. Ujú. Y si lo sedamos, o si no hacemos sedación, si no hacemos estas medidas, puede que ese cerebro se empiece a edematizar. Si un cerebro se edematiza, acuérdense que sube esta PIC de la que estamos hablando. Entonces, si nosotros hacemos uso analgésico, uso antiemético, si hacemos sedación, si es reposo, estos son generalidades, aparte de otras, ajá, medidas neuroprotectoras a esa persona de cuidado, ujú, para que no haya complicaciones. Acuérdense que hablábamos antes de las complicaciones. No quiero que pase. Ajá. Estamos hablando de que es una persona joven que tuvo un accidente automovilístico, ajá, 30 años, tuvo traumatismo craneoencefálico severo, ajá, llega con un Glasgow de 7 u 8 puntos, hay que intubar, hay que sedar, hay que dar analgésicos, ajá, para que disminuya el compromiso neurovascular cerebral de esta persona de cuidado, porque es una persona económicamente activa, es una persona, estamos hablando de un masculino, por ejemplo, padre de dos hijos, ujú, y entonces todo esto también, pues afecta a nivel familiar y este, a nivel de salud, por supuesto, también, y económico. Estamos hablando de que es una persona activa. O sea, todas estas repercusiones no solo son a nivel de sector salud, son a nivel de sectores económicos, por ejemplo, ¿no? Y qué onda con la cultura institucional de la familia. También, toda esta parte es valorar. Ajá, estamos hablando de un preoperatorio y de que el cuerpo de enfermería sabe valorar. Ajá. Y aquí les recomendamos. Ajá, les recomiendan, por ejemplo, los fármacos utilizados para el control de la presión arterial en enfermedades vasculares cerebrales. Ajá. No me voy a meter ni ondear tanto en esto por cuestiones de tiempo, ajá. Pero yo le paso la presentación a la doctora Cari y si, no sé si tengan por ahí un grupito de WhatsApp como colegio, pues se lo pueden ahí consultar sin mayor problema, ¿eh? No, no, no somos envidiosos con el trabajo. Aparte que la tablita no es mía, él tiene también la referencia y es parte de respetar el trabajo de la otra persona. Y vean, aquí también nos dicen, ¿no? Hay que tener cuidado con la glucosa. Ajá. Una hiperglicemia tiende a ser común por el uso de corticosteroides, por ejemplo, la dexametasona, que también a veces es un medicamento antiinflamatorio, esteroideo, ajá, para disminuir, perdón, el edema cerebral, por ejemplo, ¿no? De primera instancia, pero también este uso de corticosteroides me van a permitir que la glucosa se vaya para arriba. Otro de los factores para tener hiperglicemia, fallas endocrinas, lesiones cerebrales y por supuesto, y la más común, colegas, la respuesta metabólica al trauma. Acuérdense que cuando veíamos nuestras clases eh, de trauma o para quienes estén ahí en primer contacto en urgencias, cuando llega un paciente politraumatizado, checas laboratorios y checas una primera glicemia, sale elevada. ¿Por qué? Porque es una respuesta metabólica al trauma. Todas estas respuestas adrenérgicas y que tiene que ver con las catecolaminas, pues justamente hacen que aumente este nivel de glucosa en sangre. Ujú. Y entonces hay que controlar estos niveles de glucosa por debajo de los 200 miligramos sobre decilitro. Ujú. Pero también hay que evitar la hipoglucemia menor a 80 miligramos sobre decilitro. Si llega a existir hipoglucemia, pudiéramos llegar a utilizar, por ejemplo, tratamiento de la hipoglucemia de manera habitual, dextrosa al 50%, 50 mililitros. Ajá, estas también son guías parte de las guías que nos recomiendan para el tratamiento de la hipoglucemia. Ujú. Otra
Otro aspecto importante a valorar en la parte preoperatoria es la temperatura, que debemos de mantener una eutermia aproximadamente entre los 36,5 y 37,5 grados centígrados para evitar un vasoespasmo cuando pudiera existir una hipertermia. Acuérdense que cuando llegamos a tener hipertermia, cuando tenemos fiebre, aumentan hasta la demanda metabólica, aumenta el riesgo sanguíneo, aumenta la presión arterial y entonces el corazón y el cerebro se ponen a trabajar de más. Ajá, que acuérdense que estamos hablando de cuidar el cerebro. Si lo ponemos a trabajar de más, entonces ese cerebro te va a sufrir mucho más, mucho, mucho más. Entonces es parte de mantener todo este equilibrio con nuestras personas de cuidado. ¿Ok? ¿Cómo vamos a preparar a esta persona para que llegue al transoperatorio? Pues primero, colegas, hay que dar una información clara, incluyendo sus riesgos y beneficios. Y no te estoy diciendo que tú como enfermero, colega, vayas con la persona de cuidado o con su primer cuidador, con la familia, a decirle, sí, corre alto riesgo de que se nos quede en la cirugía, ¿no? No porque no tengas las competencias, ajá, sino porque de pronto no hay que hablar de más. Ajá. Por ejemplo, a ti como enfermería, ¿qué te competiría dar tus riesgos y tus beneficios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tu paciente está consciente, ok, sabes que vas a entrar a cirugía, porque mucho paciente neuroquirúrgico entra a sala quirúrgica consciente, ajá, consciente, y entonces le vas a dar educación para la salud para cuidar esos accesos venosos. Ajá. Decirle, oye, ¿sabes qué? Hay que tener mucho cuidado, está en un lugar complicado de canalizar, tienes difíciles venitas, tu capital venoso es muy difícil, por el mecanismo de trauma, pues a veces no se pueden canalizar adecuadamente. Entonces, esto tal vez sí te compete a ti, ¿no? Oye, ¿cuáles son los beneficios de tener unas medias antitrombóticas? ¿No? Pudieras también decirlo. ¿Cuál es la importancia de tener una, por ejemplo, en el punto 5, ¿no? Una cabecera de 30 grados, disminuyendo la presión intracraneal, ¿no? Entonces, debes de dar tus riesgos y tus beneficios, dirían por ahí los policías, ¿no? Pero que estén dentro de tu jurisdicción. Ujú. Tu expediente clínico, consentimientos informados. Y consentimientos informados no es que le toque a la parte médica, ¿no? Pero es nuestra obligación como personal de salud verificar que este expediente esté completo, porque todos hacemos uso de este mismo. Ajá. Los laboratorios, tipo y cruce, química sanguínea, hemocomponentes, todo lo que tenga que ver con laboratorios, los estudios de imagen y algunos otros aspectos anexos, como por ejemplo, tu hoja de accesos vasculares, tu hoja de catéter vesical, tu hoja de lesiones por presión, tu notificación al Ministerio Público, por ejemplo, todos esos anexos que van a comprometer y van a conformar este expediente clínico. Eh, si estamos hablando de un preoperatorio mediato que tiene que ver con entre las 24 y las 12 horas antes del procedimiento quirúrgico, pues en este preoperatorio me voy a asegurar y a cerciorar que mi persona de cuidado tenga higiene. Ajá. De preferencia en hombres, retiro de barba y bigote, uñas sin esmalte para cualquier sexo. Y también si estamos hablando de una cirugía por abordaje cefálico, pues una tricotomía, ¿ah? O en la zona o de cualquier zona que se vaya a abordar. La tricotomía, colegas, la tricotomía, por favor, se hace en el área de hospitalización o en urgencias. ¿Por qué les digo que en esta parte, Adriana Lisset, Álvaro, Cintia, ¿por qué les digo que esta tricotomía tiene que ser en el área de hospitalización o en el área de urgencias o en cualquier otra zona preoperatoria que no sea el quirófano y más aún que no sea en la sala quirúrgica? Una, tiene alto riesgo de infección de sitio quirúrgico post. Ujú. Ahora, al momento de realizar tricotomía, existen microlesiones. Estas microlesiones pueden ser evidentes
o no pueden ser evidentes. Si no son evidentes, no quiere decir que no existan, pero esas microlesiones también son foco de infecciones. Ajá, entonces hay que tener muchísimo cuidado donde hacemos las tricotomías. Ajá. Aparte que aumenta el tiempo de uso de sala quirúrgica. Si estamos hablando de un evento, de una sala quirúrgica privada, acuérdense que para quienes trabajamos en la parte privada, acuérdense que la sala quirúrgica se cobra por minuto, ¿eh? Sí, arman sus paquetes y todo lo que ustedes quieran, pero la sala quirúrgica se cobra por minuto. Ujú. Y si perdemos el tiempo realizando tricotomías que se tuvieron que hacer en un manejo preoperatorio, pues por supuesto que la cuenta de la persona de cuidado aumenta o para sus familias. Ajá. O si tenemos una programación muy estrecha y nos ponemos a hacer en el transoperatorio lo que tuvo que hacerse en el preoperatorio, entonces estamos alargando cirugías. ¿Ok? Estamos postergando procedimientos quirúrgicos que, colegas, en México no nos podemos dar el lujo, que nos lo damos. En México, en nuestros hospitales, no nos podemos dar el lujo de postergar, de posponer este tiempos quirúrgicos por este tipo de situaciones. Ajá. No nos podemos tener. Ajá. ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué, Karina? Pues porque tenemos un sistema de salud sobresaturado. Ajá. Que por cada, porque por cada minuto, por cada hora a la que le dedicas una actividad que no le correspondía en ese tiempo quirúrgico, ajá, corres el riesgo de que tu paciente que no estaba complicado se te complique en el anterior. Ajá. Muy bien. La terapia antitrombótica, colegas, muy importante, utilizar medias de compresión aproximadamente entre los 12 y 15 milímetros de mercurio. Eh, Jefas, por favor, si hay alguna jefa de aquí de hospitalización, colegas en general, ya no pongamos, por favor, ya no fomentemos el uso de vendaje de miembros pélvicos. Encarecidamente se los pido. Ya sabemos que no tienen ningún beneficio a la persona de cuidado, no para terapia antitrombótica. Si lo vas a colocar para mantenimiento de temperatura o para algún otro cuidado en específico, está bien, hazlo, pero no para una terapia antitrombótica. Ajá. Acuérdense que las vendas no nos garantizan esa presión ideal para este riesgo de generar trombos. Ujú. Y sobre todo, en el transoperatorio es muy importante que estas medidas vayan bien colocadas por la posición quirúrgica, que ahorita las vamos a ver, que se pone a la persona. ¿Ok? Entonces ya no fomentemos el uso de vendajes, por favor, colegas. Una, no nos da ningún beneficio. Perdemos tiempo colocándolas. 2, 3 minutos, el tiempo que le dediques a la colocación de vendaje. Ajá. Aumentas los costos, ya sea para la persona de cuidado en un ambiente privado o los costos a la institución, ¿no? Y entonces cuando decidas colocar un vendaje Jones y no tengas estas vendas, pues entonces te vas a arrepentir. ¿No? Entonces, ya no fomentemos este vendaje, colegas. La postura, ya lo veíamos, muy importante. Ajá. Disminuir la presión intracraneal en una posición de 30 grados aproximadamente, ¿no? Y sobre todo hay algunas mesas, y hay algunas camas de manera en específica, ya muy graduadas, muy pro, que hablan, ¿no? De la angulación que le das a la posición, a cuántos grados de esta camita. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Bueno, esta es como la parte fundamental en el cuidado preoperatorio, ¿eh, colegas? Reitero, son generalidades. Son generalidades. Si ustedes me permiten, en algún determinado momento después hablamos muy específicamente, por ejemplo, de un evento vascular cerebral o de un traumatismo craneoencefálico, cómo se maneja el perioperatorio en algunas de estas patologías, perdón, pero ya más puntuales. Ujú. Yo acá haciéndome promoción de que me inviten otra vez, ¿no? Bien, pues vamos a hablar qué onda con el transoperatorio, colegas. Y pues bueno, es ese periodo que comprende desde que el paciente ingresa a la sala de cirugía
hasta el traslado a la sala de recuperación o al servicio al que se vaya sin pasar por recuperación. ¿Ok? Perdón. Y aquí se realiza el acto quirúrgico programado. Ajá. ¿Qué debemos de verificar en este transoperatorio? Expediente completo de lo que ya hablábamos. Ajá. Y este expediente completo, acuérdense de acciones esenciales para la seguridad del paciente, colegas. Identificación correcta del paciente. Ajá. Mediante dos símbolos institucionales, más bien mundiales, más que institucionales, mundiales. Nombre completo y fecha de nacimiento. Dos dígitos para el día, dos dígitos para el mes y cuatro dígitos para el año. Ajá. La OMS es bien clara. Ya a partir de ahí, si estamos muy mal en la norma 004, colegas, yo los invito a que lo sigamos observando, a que lo sigamos leyendo, porque cada leída que le das al expediente clínico, a veces tiendes a recordar cosas nuevas y a comprender mejor las cosas. Yo les decía hace rato, verificación de los accesos venosos. Y no estoy hablando de un acceso venoso. A veces tienen accesos venosos, múltiples, ¿no? Si estamos hablando de un catéter periférico, si estoy hablando de un catéter central, por ejemplo, ¿no? O dos periféricos, de una línea media, de un catéter central de inserción periférica, independientemente de qué catéter sea, debes de verificar la funcionalidad. Reitero, para que no estemos corriendo como enfermeros circulantes o enfermeros quirúrgicos en el transoperatorio. Ujú. Preparación de la persona de cuidado, y ahorita vamos a entrar un poquito en la posición quirúrgica. Exploración física inicial inmediata, en una sola acción. Ujú. Lo revisas, ¿ok? No hay mayor problema. Verifica si tiene alguna lesión evidente, lo notificas, lo registras en tu documento debido. Ajá. Y entonces, ahora sí, comencemos a hacer toda la dinámica quirúrgica con todo el equipo quirúrgico mediante un apoyo múltiple. Ajá. ¿Por qué? Porque la enfermera circulante apoya a todo mundo. Pero ¿quién apoya a la enfermera circulante? ¿Sí se han dado cuenta de eso? ¿Sí se han percatado? ¿Ah? Que lo digo desde el respeto, que cuando somos enfermeros circulantes, ajá, somos todo terreno. Somos los oídos de todo el equipo quirúrgico, ajá. Somos los oídos del anestesiólogo, ajá, y sus ojos y sus pies. ¿Sí o no, Valeria? Ujú. ¿Sí o no, Cintia? Que también, por ejemplo, somos la que debe de estar al pendiente de la instrumentista. ¿Por qué? Porque ya está haciendo conteo de textiles, mientras que el cirujano te está diciendo que le amarres la bata. ¿Sí o no, Génesis? ¿No? Sí o no, José Luis, que a veces también el neurocirujano te está, perdón, el anestesiólogo ya te está pidiendo medicamento controlado, ¿no? Entonces, la enfermedad circulante conlleva todo un trabajo tan fundamental que para mí la persona no quiere decir que la más importante, sino más bien quien debería de conocer toda la dinámica quirúrgica es la enfermedad circulante. De verdad, cuando circulamos, los enfermeros circulantes debemos de ser una maravilla, Noemi. Ajá, debemos de ser una maravilla para poder tener esa capacidad de resolución de problemas, porque no solamente resuelves tus problemas, Raquel, debes de resolver los problemas de todo el equipo quirúrgico, porque tú eres parte de ese equipo, pero no eres una persona estéril y tienes, Rosa, entonces, una tarea bien importante. ¿Ah? Bien. Parte de lo que también tenemos que verificar durante el transoperatorio es la lista de verificación de cirugía segura. Esta imagen es viejísima, colegas. Fue como de las primeras, de las primeras que se utilizaban. Nos dice Gila, ¿no? Hasta la que le echan el grito en el transfer es a la circulante. Exacto. No sé a qué se refiere a Gila muy específicamente, pero por ejemplo, la enfermera circulante no nada más puede recibir al paciente en el transfer, ¿eh? De verdad, para quienes nos enfrascamos a veces en solamente nuestro instrumental, estamos hablando específicamente de estas dos figuras muy importantes en el quirófano, circulante e instrumentista. Si solamente nos centramos, con el debido respeto se los digo, si solamente nos centramos en nuestros fierros, estamos mal, porque por eso nos catalogan
como los pasafierros, como los que no saben valorar, como los que no saben anatomía, como los que no saben hacer, como cuando llévalos a terapia intensiva y no saben resolver. A ver, no, no se trata de eso, pero hablan porque entonces no nos estamos involucrando con el cuidado del paciente. Ajá, entonces hay que tener cuidado con ella. La enfermera instrumentista también debe de ir al transfer a recibir a nuestro paciente. Y estamos hablando solamente de estas dos figuras, sin mencionar a anestesiólogo y sin mencionar a cirujano, que también deben de estar ahí porque son parte del equipo quirúrgico. ¿Ok? ¿Qué hacemos en la lista de verificación de cirugía segura, colegas? Pues bueno, en la entrada hay que identificar al paciente. Si existe o no existe sitio quirúrgico, demarcación del sitio quirúrgico, se ha completado el control de la seguridad de la anestesia, pulsímetro colocado, tiene el paciente alergias conocidas, vía aérea, etcétera. Y reitero, colegas, esta parte de la entrada, la OMS es muy clara, chicos. Ujú. La OMS es muy clara. Esta parte la debe de realizar específicamente cualquier parte del equipo quirúrgico, pero más en específico, anestesiología. Anestesiología es la encargada de hacer específicamente esta verificación de esta parte de la cirugía segura. La pausa quirúrgica, ajá, el tiempo fuera lo debería de hacer también incluso el cirujano, pero regularmente ¿quién lo hace? Pues la enfermera circulante, ¿no? Y solamente todo le contestan prácticamente nada más dándole el avión, pero no. Ajá. Si existe una lista de verificación de cirugía segura a nivel mundial, es porque se debe de hacer y es porque algo pasó para que la implementáramos. Y al final hay que corroborar a todo el equipo quirúrgico el nombre del procedimiento realizado. Enfermera circulante, enfermera instrumentista deben de notificar si la cuenta de textiles, gasas, compresas, agujas y todo el material utilizado está completo, todo el instrumental. Ajá. Hay que realizar una muestra, bueno, más bien el etiquetado de una muestra si es que se llevó a cabo. Ujú. Hay que notificar si hubo algún problema con algún aparato electromédico, se apagó el electrocauterio durante el procedimiento quirúrgico, la máquina de anestesia marcaba fuga, las lámparas estaban dañadas, no tenemos manivelas en las lámparas y ponemos un guante. O sea, todo eso es lo que se debería de notificar y no solo palomear por palomear, colegas. Ajá. Y entonces aquí viene una parte bien importante antes de salir de la sala quirúrgica. Cirujano, anestesiología y enfermería revisan principales aspectos de la recuperación y el tratamiento del paciente. Es decir, la recuperación no solo le compete a la enfermera que está en recuperación, la recuperación le sigue compitiendo a todo el equipo quirúrgico. Ujú. Bien, continúo. Aquí les puse algunas posiciones quirúrgicas, colegas, de las más utilizadas en neurocirugía. En decúbito supino también hacemos abordajes. En decúbito prono, ajá, esto puede ser abordaje a nivel craneal o incluso de columna. Ajá. Una posición sedente, en nuestra mesa quirúrgica está prácticamente la persona de cuidada sentada y regularmente en esto de posiciones sedentes se dan las cirugías funcionales neurológicas con el paciente despierto. ¿Mm? Y ahorita nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, el neuromonitoreo, ujú, que hace que tu persona de cuidado esté consciente, el neurocirujano, todo el equipo quirúrgico trabajando, y pones a hacer a la persona de cuidado actividades complejas. Una actividad compleja es leer. Ajá. Lo pones a leer mientras está el acto quirúrgico. Ujú. Y eso ya está pasando aquí en México. Park Bench, esta posición es como de las más también utilizadas en drenajes de hematomas, por ejemplo, los gliomas, etcétera. Se dan en la posición
banca de, banca de parque. O, ajá, sí, sí, prácticamente eso quiere decir park bench. Es como si estuvieras acostadito en el parque, en esa posición. Ajá. Muy bien, ¿cuáles son los riesgos y cuidados de la posición quirúrgica? Pues bueno, tenemos riesgo de lesiones nerviosas, lesiones por presión, compresión vascular y lesión ocular. Ajá. ¿Qué hay que hacer para disminuir estos riesgos? Ah, bueno, pues hay que disminuir estos riesgos en la alineación de estructuras anatómicas, protección de prominencias óseas y protección de ojos y el pabellón auricular, perdón. Esta protección se da mediante diversas actividades, ¿eh? A veces utilizamos, por ejemplo, torunditas de algodón, ajá, torunditas de algodón seco, no alcoholadas, ajá, seco, protección ocular con alguna compresita, con alguna gasa, uso de cojines de gel, ajá, para la protección de las prominencias óseas. En fin, esto es parte de todo lo que debe de involucrarse todo el equipo quirúrgico. Ujú. Y enfermería también debe de estar ahí al tanto. Ajá. No puse aquí, por ejemplo, pero el el electrodo quirúrgico es lo que conocemos vulgarmente como la placa de electrocauterio. Este electrodo quirúrgico, ¿dónde va a ir posicionado? Ajá. Porque cuando utilizan monocable monopolar, hay que colocarlo. Cuando se utiliza cable monopolar, que es entrada y salida, pues no es tan necesario. Pero si vamos a utilizar los dos, sí colocamos este electrodo quirúrgico. Disminuir el riesgo de quemaduras y son quemaduras eléctricas. Ajá. Y para quienes trabajan en trauma y urgencias, ustedes saben que una quemadura eléctrica entró por un lado y busca salida por otro. ¿Ok? Bien. ¿Qué hacemos también en el transoperatorio? Pues bueno, vamos a hacer el uso del equipo tecnológico como el neuronavegador, microscopios, si estamos hablando de microcirugías, el electrocauterio bipolar. Vamos a identificar toda la dinámica quirúrgica. Todos ya tenemos claras nuestras funciones. Ajá. Y una de nuestras funciones de este equipo quirúrgico es mantener esta tarea, esta técnica sea aséptica de manera estricta. Control de tránsito en la sala. No tiene por qué estar entrando y saliendo nadie. De preferencia disminuir la cantidad de personas en la sala quirúrgica. Yo sé que somos yo sé que somos una profesión o pertenecemos a una de las profesiones donde si no veo y no lo hago, no aprendo. Ajá. Pero debemos de tener toda una curva de aprendizaje y esta curva de aprendizaje me habla de también disminuir ese control de tránsito en la sala para disminuir la probabilidad de infección de sitio quirúrgico. Ajá. Estamos hablando de neurocirugía. Estamos hablando de que pueden ser estos, este, infecciones a nivel central. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ello. Ajá. Comunicación efectiva y vigilar la esterilidad de todo el procedimiento quirúrgico. Monitorización intraoperatoria y tiene que ver con, con el neuronavegador, tiene que ver con el neuromonitoreo. Ujú. Manejo de muestras, qué quitaste, qué removiste, qué hiciste. Ujú. Moviste un tumor, quitaste un tumor, tejido cerebral, ajá, drenaste un hematoma, drenaste líquido cefalorraquídeo, vas a tomar muestra de líquido cefalorraquídeo. Hay que conocer todo este tipo de muestras y el manejo que se le va a dar. Resolución de problemas. Todo el equipo quirúrgico debe tener la capacidad, si no es que toda enfermería, colegas, debemos tener esa capacidad de resolución de problemas mediante la tranquilidad, haciendo las cosas rápido y siendo asertivos. Ajá. Y por favor, evitar distracciones. Ajá. A todos nos gusta tener música en la sala quirúrgica. ¿Está mal? Sí, sí está mal, porque es un poco de distracción, pero lo hacemos. Ajá. Entonces también hay que tener un volumen moderado. Es parte de las actividades que se hacen en el transoperatorio, colegas. No estoy hablando de técnica quirúrgica ni funciones de enfermería circulante e instrumentista específicas. Reitero, estamos hablando de generalidades. Si ya nos vamos a meter a una patología o a una técnica quirúrgica muy en específica,
Eso es otro boleto y va a ser en otra sesión que ojalá la podamos dar. Bien, ¿qué onda con el posoperatorio? Objetivos del posoperatorio: vigilar, detectar y cuidar para una recuperación segura. Ajá. El cuidado posoperatorio, colegas, reitero, no solamente le compete a la enfermera ni al anestesiólogo de recuperación, le compete a todo el equipo quirúrgico, ujú, a la familia y por supuesto también que a la enfermera de hospitalización. ¿Ah? Bien, y el cuidado posoperatorio oportuno es clave para identificar cambios neurológicos temprano, prevenir complicaciones y favorecer una recuperación idónea. Deme un segundito. Bien, reitero, vamos a vigilar, vamos a detectar y vamos a otorgar cuidados de manera específica. La enfermera perioperatoria es la clave para identificar estos cambios neurológicos oportunamente y favorecer una recuperación segura. Una, valoración neurológica continua. Ajá, no solamente si salió a las 11:50 de sala, ingresa a 11:55, no solo la valoro una vez y después hasta que salga de sala de recuperación. No, esta valoración neurológica debe ser continua. Vamos a evaluar de forma sistemática escala de Glasgow. Vamos a revalorar lo que hicimos en un preoperatorio. Ajá, y entonces hacemos nuestra evaluación. Acuérdense del proceso enfermero. Al final evaluamos mediante una escala de Glasgow, pupilas, su tamaño y su reactividad, el estado de conciencia y orientación, fuerza y movilidad de extremidades, sensibilidad y lenguaje, ajá, mediante algunas escalas que ya les mencioné, y comparar una valoración preoperatoria, que es nuestra línea basal, ajá, con lo que estás reportando actualmente. Ujú. ¿Y qué hay que hacer? Reportar de inmediato ante cualquier situación anómala que pudiéramos ver. Detección temprana de las complicaciones: hemorragia intracraneal, por ejemplo, si existe cefalea intensa, deterioro en el nivel de conciencia, anisocoria, déficit neurológico. Cuando tenemos edema cerebral o hipertensión intracraneal, estos signos se asocian con la disminución del estado de alerta, náuseas, vómito, disminución de la frecuencia cardíaca y el aumento de la presión arterial. Si estamos hablando de complicaciones, por ejemplo, como convulsiones, tiene que ver algo con una actividad involuntaria, ajá, del estado mental. Entonces, algo está pasando ahí, hay un vasito por ahí, hay una conectividad neuronal que no está bien. Fuga de líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, como la rinorrea, ujú, que es el escurrimiento nasal, color transparente, cristalino. Otorrea, que es otorrea o otolicurrea, que es la salida de este líquido cefalorraquídeo por la vía óptica o drenaje por la herida quirúrgica. Ujú. Infección, fiebre, enrojecimiento, estamos hablando del sitio quirúrgico, edema o secreción de la herida. ¿Cuál es la más esperada? Pues una secreción purulenta. Hay que cuidar los dispositivos, colegas: drenaje ventricular, si es que le dejamos a nuestro paciente, dependiendo de la patología, drenaje subgaleal o de la herida, catéteres y vías venosas, la sonda urinaria. Vamos a hacer uso del manejo del dolor mediante analgésicos, ajá, según la prescripción, y valorar nuestros signos vitales con ello también, por favor. Cuidado respiratorio: hay que mantener la permeabilidad de la vía aérea, ujú, favorecer la oxigenación y ventilación adecuada, incentivar ejercicios respiratorios y tos efectiva, ajá, vigilar signos de aspiración o broncoaspiración. Y esto va a depender si tu persona de cuidado está consciente o no está consciente o tiene una vía aérea avanzada. Todo eso hay que valorarlo. Apoyo emocional y educación: pues bueno, hay que otorgar información clara a la persona de cuidado y a su familia. Escuchar y hay que validar emociones. De pronto, por la carga de trabajo, no validamos lo que siente la otra persona, lo que siente su familia, lo que siente la persona de cuidado. Y entonces empiezas a hacer todo mecánicamente: estoy trabajando y no tengo tiempo, ya se viene el enlace de turno, me están pide y pide cosas, lo tengo que ir a entregar. Sí, entendemos toda esa parte, pero tratémonos como quisiéramos que nos trataran a nosotros, ¿no?
Explicar cuidados y restricciones, nos habla de la educación. Favorecer la participación familiar en el proceso de la recuperación. Ujú. Y aquí yo les ponía puntos claves en el posoperatorio neuroquirúrgico, vigilancia neurológica, detectar cambios tempranos, ajá, con algún signo o síntoma, cuidado integral, que vamos a reducir las complicaciones. Trabajo en equipo es muy importante y de esta comunicación efectiva para garantizar la continuidad del cuidado. Y vamos a otorgarnos un objetivo final, que es preservar la función neurológica y favorecer una recuperación segura y de calidad, colegas. Ajá. Bien. Parte también de lo que aquí les puse estos artículos, ahorita no se ven muy bien, pero son algunos artículos que recomiendan el protocolo ERAS, que es para todo paciente posquirúrgico, ajá, y nos hablan de la analgesia posoperatoria, que ya lo habíamos mencionado. La nutrición, bien importante. Se recomienda el inicio temprano de la realimentación mediante un esquema progresivo, iniciando con líquidos durante las primeras horas, si es que la persona puede deglutir. Ajá, porque tal vez a veces por las condiciones neurológicas, pues no le es funcional. Ajá. La adición a algunos suplementos alimenticios, ajá, alcanzar estos requerimientos proteicos necesarios. ¿Eh? Todo esto, pues valorando la vía oral. Movilización temprana, deambulación acompañado por familiar o por algún otro equipo de salud. Controlar náuseas y vómitos posoperatorio. Acuérdense que aumenta la presión intracraneal. Si tengo a mi paciente con náuseas, con vómito, me va a aumentar la presión intracraneal. Hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Ok? Bien. Y pues, colegas, ya para dando fin a esta sesión, yo no sé si tengan por ahí alguna duda, si es que la vayan construyendo. Pues bueno, las intervenciones de la enfermería perioperatoria, no estoy hablando del título perioperatorio, colegas, estoy hablando de todo el personal involucrado en el perioperatorio, en el pre, trans y post. Ajá. Debemos de garantizar estas acciones esenciales para preservar la seguridad, prevenir complicaciones y favorecer una recuperación neurológica óptima. ¿Mediante qué? Una valoración continua sistemática y oportuna que permita detectar cambios tempranos y actuar de manera inmediata. Una atención segura, la aplicación rigurosa de estándares de seguridad, posicionamiento adecuado y control de infecciones para disminuir los riesgos y los eventos adversos. Cuidado integral, debemos estar todo el equipo quirúrgico, ajá, o todo un equipo multidisciplinario, salvaguardando el manejo del dolor, vigilancia de dispositivos y apoyo emocional que van a contribuir al bienestar físico, neurológico y emocional de la persona de cuidado y trabajo en equipo. Comunicación efectiva, colegas, no hay de más. Hay que hacer comunicación efectiva con todo paciente quirúrgico, no solo neurológico, sino quirúrgico. Enfermería no solo acompaña, colegas, ajá, sino que también somos un pilar fundamental en la recuperación y la preservación de una función neurológica. ¿Ok? Y bien, para finalizar, tengo esta frase que yo construí hace algunos meses. Me invitaron a dar una plática de ética y, y hablaban, ¿no? Como qué onda con el egocentrismo, qué onda con la soberbia del personal de salud, que de pronto somos muy buenos, conocemos muchas, tenemos mucho conocimiento sobre las cosas. Ajá. Pero acuérdense que la suficiencia de virtudes cognitivas y técnicas no es basta, colegas, cuando existe deficiencia de la virtud moral y ética. Si no sabemos convivir con equipos de trabajo, si no sabemos decir por favor y gracias bajo cualquier circunstancia de de carga de trabajo, si no conocemos las virtudes de trabajar con moral, con ética, nuestros conocimientos y nuestras habilidades técnicas no tienen ningún valor. ¿Ok? Bien, pues muchas gracias, colegas. Justamente aquí estoy en una cirugía de neuro. No recuerdo cuál, pero era en los quirófanos, cuando hice el posgrado y en el General de México, esta era una de las salas de neurocirugía y aquí estábamos en un procedimiento eh, de neurocirugía.
Muy bien. Ahí tiene mi contacto, ya sea por vía WhatsApp o por correo electrónico. Ujú. No sé si tengamos, maestras, tiempo para alguna duda, para algún comentario, si les gustó o no les gustó, si ya no me quieren volver a ver o algo así. Pero, pues ustedes tendrán la palabra, maestra. Muchísimas gracias, colegas. Muchísimas gracias por participar. El hecho de que estén presentes se me hace de muy buen gusto, se me hace muy valioso que sigamos aprendiendo mm, con estas sesiones que se hacen solamente con un fin, seguir preparando a todo el profesional de enfermería y, y abriendo nuevos ámbitos y nuevos horizontes, ¿no? Al principio de la sesión me comentaba alguien, ¿no? Dice, no, no estoy familiarizado con el quirófano, ¿no? Jesús nos decía, ¿no? Buenas tardes, no participo en el quirófano, pero es bueno conocer un poco de su labor. Muchísimas gracias. Maestras, ¿alguien que quisiera decir algo? Buenas ¿O si quieren tardes. dar palabras? Buenas tardes. Bueno, como ya le comentaba, pues tengo poca experiencia realmente en quirófano, por no decir nula. Sin embargo, me llama la atención que usted nos manifiesta que se desaconseja el uso de vendaje. Nosotros en nuestro hospital lo seguimos haciendo. No sé si hay alguna opción o ya es un proceso que no se hace. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por su pregunta. Pues es que mire, lo que comentábamos con el vendaje de miembros pélvicos, se busca, ¿no? O lo que se buscaba era la disminución de riesgo de generar trombos por la posición quirúrgica. Hay una escala de valoración en el transoperatorio, Jesús, que se llama escala de ELPO. Esta escala de ELPO me habla sobre el riesgo, de riesgo de cualquier lesión en el transoperatorio por posicionamiento quirúrgico. Ajá. Y esta escala de ELPO nos habla de uno de sus rubros a evaluar es la terapia antitrombótica mediante actividades mecánicas. Ajá. ¿Por qué no, por qué no se, por qué ya no es recomendable el uso de las vendas? Ajá. Y no lo digo yo, lo dicen muchísimos artículos. Jesús, si quieres anotar, si quiere anotar mi número, o no sé si le tomé por ahí impresión de pantalla, sino que se los comparto ahorita de nuevo. Muchos artículos lo mencionan. Ajá. El uso, el uso de el uso de vendaje pélvico no sustituye o no tiene la acción que generan las medias antitrombóticas. Yo sé que en nuestras unidades hospitalarias, Jesús, en las de gobierno, no tenemos medias antitrombóticas. Yo lo sé, pero sería muy buena opción, ajá, hacer un plan de mejora de ya no el uso de vendaje, porque no te asegura la compresión adecuada y óptima para este riesgo quirúrgico. Entonces, mejor, su pregunta me dijo, ¿con qué lo hago? ¿Con qué lo sustituyo? Pues lo ideal sería con medidas de compresión, ¿no? Yo se las pediría a la persona de cuidado. Ajá. O se lo recomendaría a mis superiores, digo, dejen que los pacientes traigan sus medidas de compresión. Ajá. Es mejor, disminuyes los costos en el vendaje y y le das un mejor tratamiento de riesgo a la persona de cuidado. Es por ello, Jesús. Muchas gracias, muy amable. Ujú. ¿Alguna otra, pregunta? Ya ver, déjeme ver los mensajitos. Espérenme. Gracias, José Luis. Mm,
Álvaro, muchísimas gracias. Claro, las intervenciones NIC justamente, ¿no? Que se basan en los fundamentos científicos. Sí, no lo quise colocar de esta manera basándome en el NIC, este, por diversas situaciones, ¿no? Pero, muy buena recomendación. Y aparte, ¿sabe qué, Álvaro? Acuérdese que en las intervenciones NIC, lo vienen justamente por especialidad, ¿no? Hay una de las tantas formas para poder consultar este, estas intervenciones son mediante por especialidad. Entonces, así es que sí, sí, muy bien. Hay quien quiera utilizar e- este, estas escalas, pues, estas intervenciones, pues adelante. ¿Y qué opina? Creo que ya es la última, ¿verdad? ¿Qué opina de la escala de Aldrete? Híjole, pues justamente, ¿no? Estas escalas de valoración, ¿qué creo, Ale? Que justamente es una escala que quise quitar en la presentación porque, eh, pues vaya, por la complejidad de la presentación. Pero utilizar escalas como enfermeros en el posoperatorio también es muy importante. Yo les hablaba de las escalas preoperatorias, ¿no? Pero hay muchísimas escalas que se pueden utilizar en el posoperatorio, como que es la escala de cuidados posanestésicos, específicamente de Aldrete modificada, ¿no? Entonces, no cambia mucho como con la Aldrete anterior, pero si podemos utilizar y bañarnos de todas las escalas de valoración, nos ayudan a protocolizar los cuidados. Ajá. Ojo, protocolizar no es generalizar. Ajá. Protocolizar nos ayuda más bien a individualizar los cuidados específicos a la persona que lo requiere. Ajá. Bien. Pues creo que ya no hay más dudas, maestras. Sí, pues ya no tenemos más dudas en el chat. Pues agradecemos la excelente ponencia, licenciado, por sus conocimientos que hoy nos comparte. Sin duda, pues nos invitan a fortalecer nuestro compromiso, ¿no?, con la atención basada en evidencia y sobre todo la seguridad del paciente. Ahora bien, me permito dar lectura a su constancia de ponente. El Colegio Sonorense de Enfermeras AC otorga la presente constancia al licenciado Eric Miguel Villalpando Velázquez por su participación como ponente en la sesión de capacitación continua con el tema Intervenciones de enfermería en el perioperatorio al paciente neuroquirúrgico, la cual se llevó a cabo el día 1 de junio de 2026 en Hermosillo, Sonora, México. Firma nuestra presidenta, la doctora Karina Hernández Flores. Muchísimas gracias, colegas, muchísimas gracias, maestra, doctora. Pues yo espero les haya servido de algo, de poco, de mucho esta presentación. Y pues nos vemos la próxima. Cuídense mucho y que tengan excelente noche. Hasta luego. Muy buenas noches, hasta luego. Les agradecemos a todos por su tiempo e interés y sin duda esperamos haber aportado en su formación profesional. En el chat ya se colocó el link de asistencia para aquellos que desean obtener constancia. Les deseamos un bonito lunes, excelente inicio de semana para todos. Buenas noches.